bien. Sí, Sí, doctor, doctor, se se ve. ve. Vamos a empezar colitis ulcerosa, ¿ya? ¿Se acuerdan de la anterior patología que pasamos que se llamaba enfermedad de Crohn? ¿No? Esto también es una enfermedad inflamatoria, entra dentro de las enfermedades inflamatorias del colon, ¿no? Y es una enfermedad inflamatoria crónica, también es idiopática y en algunos autores la causa la determinan a una susceptibilidad genética. Afecta a ambos sexos con ligero predominio en hombres. Afecta a todas las edades y el pico está entre la segunda y la cuarta década. Hay una mayor incidencia en países desarrollados de América del Norte y Europa y es menos frecuente en Asia, África y América del Sur. ¿Por qué creen? Bueno, esto por el tipo de vida y alimentación que llevan, ¿no? Alcohol, comida chatarra y todas esas cosas. La incidencia es 5.4 y 15 casos por cada 100.000 por año, 100.000 habitantes por año, y en el Reino Unido 2.6 a 15. Bueno, estos son números, solamente números, es relativo, ¿no? La clínica, ¿cómo son las manifestaciones clínicas? Hay clínicas cólicas y extracólicas, ¿ya? Las cólicas vienen con diarrea, diarrea crónica, presenta rectorragia y moco. A diferencia de la anterior enfermedad inflamatoria del colon, ¿no? Urgencia evacuatoria, menos frecuente el estreñimiento. ¿Por qué se haría el estreñimiento? Por afectación distal, por espasmo, ¿ya? El inicio de la sintomatología puede ser insidioso de forma explosiva y esta puede estar asociándose puede estar asociada a diarrea con rectorragia, tenesmo, urgencia evacuatoria, dolor abdominal y fiebre. Ya saben qué es tenesmo, ya saben qué es urgencia evacuatoria, ¿no? Ya saben qué es rectorragia. Saben, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Muy bien. Dependiendo de la duración, infección y severidad, va a haber Sí, pérdida de peso, astenia y malestar general. Las manifestaciones extracólicas o extraintestinales, estas están asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué quiere decir eso? Que no son propias, pero sí se asocian a estas manifestaciones con esta presentación. Osteoarticulares, va a haber artritis periférica, va a haber espondilitis anquilopoyética y sacroileitis, ¿no? Dermatológica, el tema nodoso. El tema nodoso son como lesiones redondeadas, como reacciones alérgicas redondeadas. El pioderma gangrenoso, que van a ser como los puchichi. ¿Has escuchado hablar de las lesiones pustulosas en la piel? Y las úlceras bucales, que son lesiones ulceradas en la boca. Aftas es una cosa y úlceras es otra, por si acaso. Las manifestaciones hepatobiliares, hay degeneración de la grasa hepática, el paciente tiene pericolangitis, que es la inflamación de las vías biliares intrahepática, colangitis esclerosante primaria, esto es cuando se endurece las vías biliares, y el colangiocarcinoma, que esto viene como si fuera una forma de avance de la enfermedad. Oftalmológica, vamos a tener las epiescleritis y la uveitis, ¿no? Procesos inflamatorios a nivel de las escleras
entre las oftalmológicas. El curso de extensión de la enfermedad. Esta enfermedad se caracteriza porque tiene episodios de remisiones y exacerbaciones. ¿Cuáles son los episodios de remisiones? Cuando te pasa toda la sintomatología, ¿ya? El paciente puede estar bastante tiempo sin sintomatología, pero te pueden presentar episodios de exacerbaciones. Se presentan de manera brusca y muy molestas para el paciente. Aquí hay una fase inactiva o quiescente, eso está dentro del periodo de remisión. Hay una fase leve o moderada y hay una fase severa, ¿no? En la fase severa estamos hablando de dos tipos de reacciones, que es una la colitis tóxica y otra es el megacolon tóxico. En el megacolon tóxico también se llama fases fulminantes, ¿ya? Estas dos fases, el paciente se convierte en un paciente de una urgencia quirúrgica, que hay que resolverlo ya, ¿no? ¿Cómo se extiende la enfermedad? ¿Cómo se va la extensión de la enfermedad? Es una enfermedad, al inicio hablamos en la definición de que era una enfermedad inflamatoria crónica, ¿no? Que es idiopática. Otra característica de la enfermedad es que inicia en el recto y se extiende de forma progresiva sin saltar lugares. Es ascendente. ¿Qué quiere decir eso? A diferencia de la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria del tubo digestivo, que puede estar presente tanto en la boca como en el ano, esta no, esta empieza en el recto y sigue en el sigmoide y va al colon descendente, colon transverso, colon ascendente y ciego. Así es la extensión de la enfermedad. Entonces viene de esta forma: proctitis cuando afecta solo al recto, proctosigmoiditis, recto y colon sigmoide. Colitis izquierda cuando afecta hasta la mitad del colon transverso. Colitis extensa cuando sobrepasa la mitad y pancolitis cuando llega hasta el ciego, ¿ya? No se olviden, esto es importante, la extensión de la enfermedad. Entonces, si yo les pregunto cuál es el concepto de colitis ulcerosa, ustedes me van a decir o me van a poner, es una enfermedad inflamatoria del colon crónica, idiopática, que se extiende de forma ascendente, ¿no? Es un ejemplo más o menos. Hay estas clasificaciones para ver extensión y gravedad, ¿no? Entonces, E1, proctitis ulcerosa, afección limitada al recto, límite superior, no supera la unión. Lo que hablamos ahorita, ¿ya? Y la gravedad, cuando está en remisión, cuando es leve, cuando es moderada, cuando es grave. Y esta actividad, según los brotes de la clasificación de Monterreal, viene leve, moderado, grave. Se va calificando según el número de posiciones, sangre en S, hemoglobina, fiebre, frecuencia cardíaca y la velocidad de eritrosedimentación en el laboratorio. ¿Cómo vemos macroscópicamente? Como todo proceso inflamatorio, ¿no? Y aquí miren otra vez, repitiendo, inicia en el recto y se extiende proximalmente. La mucosa está inflamada, granular, friable y ulcerosa, ¿no? Hay pólipos por regeneración de la mucosa, la serosa está normal, exceptuando en colitis tóxica o fulminante que se encuentra hiperémica. Hay acortamiento y pérdida de las obstrucciones en un estudio varitado y hay una estenosis entre el 5 al 12%, de los cuales cuarta parte de estos son malignos. Entonces, si hay un proceso inflamatorio, se va a desaparecer las obstrucciones en el estudio varitado. Va a aparecer corto,
el intestino, macroscópicamente. Y microscópicamente, como todo proceso inflamatorio, hay afección de mucosa y submucosa, hay infiltración de polimorfos nucleares en la lámina propia, el epitelio superficial, epitelio de las criptas y en su luz. Aumento de vascularización, aumento de la mitosis y pérdida de la mucina, y en la fase crónica hay atrofia de mucosa, cortamiento de criptas, distorsión, metaplasia de células de Ponet, engrosamiento de la muscular y hiperplasia de linfoide. ¿Cuál es la diferencia? Las células con la enfermedad de Crohn, las células gigantes, ¿no? En la colitis ulcerosa no hay células gigantes para tomar en cuenta. Hay otros criterios de diagnóstico para colitis ulcerosa que lo hacen Leonard y Jones, ¿no? Que habla de criterios clínicos, endoscópicos, radiológicos, histológicos. Y te toman, mire, toda la sintomatología, rectorragia, diarrea, todo eso, ¿no? Mucosa eritematosa, exudados en los endoscópicos, pólipos, pseudopólipos, lesiones continuas. Los radiológicos, los cambios de la mucosa, los cambios de calibre, el acortamiento del colon, pérdida de las actuaciones, ¿no? Todo lo que acabamos de hablar se ve aquí en estos para criterios diagnósticos. Y aquí vemos, en la colitis ulcerosa, una colitis leve, y se ve ahí, se ven estas lesiones de aquí. Estas son lesiones eritematosas, ¿no? De un patrón vascular, y esto es mucoso. En la moderada va a ver que estas lesiones de aquí empiezan a aumentar, ¿no? Ya se ve que hay ausencia del patrón vascular, y también estas pequeñas lesiones aquí, fibrinosas, son lesiones friables, y aquí hay pequeñas erosiones, ¿no? Y en el 3 hay exudado, hay hemorragia espontánea y hay úlceras profundas. ¿Y se dan cuenta de algo aquí? Esto ya está más granuloso. Y esto sería una colitis ulcerosa activa, una endoscopía. Yo más o menos diría que esto ya está como en una fase como en colitis tóxica. Y hay otro índice de severidad, el índice de Mayo, ¿no? Que te lo da, te toma 4 puntos. Te toma 4 puntos. Perdón. Te toma 4. ¿Lo ven, no? ¿Se ve? Sí, ¿no? Hola. Sí, Pues doctor, se están ve. durmiendo. Ah, ya. Se ve, Ya. se Te toma ve. 4 puntos que están con lo que uno pregunta en la anamnesis: frecuencia de fecatorias, hay sangrado, apariencia. Bueno, esto ya es endoscópico. Ya esto es un poquito más avanzado el estudio. La valoración médica según las técnicas, ¿no? ¿Con qué se dice el diagnóstico diferencial? La enfermedad de Crohn, colitis indeterminada, colitis infecciosa, otras colitis como la colagenósica y la enfermedad de Becker, ¿no? Todas estas se caracterizan por diarrea con sangre. El riesgo de cáncer está hasta los 8 años, es bajo. Pasa a los 8 años, hay mayor riesgo. También en los pacientes que están por la cuarta década de la vida y de la enfermedad es 56 veces mayor. En los estudios en Suecia, el CA colorectal 5.7 veces mayor. La localización es mayormente rectal 1.7, colitis izquierda 2.8 y pancolitis 14.8, perdón.
El cribaje mayormente en pancolitis y en pacientes de 8 a 15 años en la enfermedad limitada de colitis izquierda, ¿no? ¿Cómo se hace el cribaje o cómo se hace un seguimiento? Se hace una colonoscopía de 1 a 2 años con 3 muestras con intervalo de 10 centímetros entre cada muestra, ¿no? La hipótesis, no, hay hipótesis, ¿no? Pauta de detección en pacientes con displasia, displasia de alto grado en 2 controles consecutivos, se saca todo el colon, colectomía. Displasia de bajo grado, si es multifocal con masa, colectomía o aislada a los pacientes jóvenes con controles negativos y más de 10 años de evolución, también posibilidad de colectomía. La mayoría de los pacientes terminan en cirugía. El tratamiento, tratamiento médico, esto es dependiendo de la extensión y se van utilizando esas. Dentro de las medidas generales, ¿no? Cuando sea posible, se mantiene la dieta. En caso de precisar nutrición artificial, es elección la vía enteral, porque es más fisiológica. ¿Saben cuál es la vía enteral, no? La vía enteral es la que va por boca, o por sonda nasogástrica, o por intestino. Y la parenteral es la que va por las venas, ¿ya? Siempre es mejor a un paciente intentar darle la vía enteral, ¿ya? Se utilizan, aparte de los salicitatos, corticosteroides sistémicos como la prednisona o metilprednisolona, bueno, calcio, vitamina D. Se puede hacer enemas con salicilatos como el 5-ASA. Y los pacientes que no toleran los enemas, se hace corticoide en goteo intrarrectal con hidrocortisona. Si el paciente presenta corticorefractoriedad con falta de respuesta de 3 a 5 días, puede plantearse tratamiento con ciclosporina o infliximab. Estos son quimioterápicos. Ya, ahí están las dosis y todo eso, ¿no? ¿Cuándo hay indicaciones de cirugía? En un 25%. En casos urgentes, en colitis tóxica fulminante refractaria al tratamiento médico y el megacolon tóxico, perforación y hemorragia masiva. Y electiva, refractariedad al tratamiento médico, displasia, carcinoma, manifestaciones intestinales, refractarias al tratamiento médico y retraso de crecimiento en niños. Los cuidados perioperatorios, hay que hacerle una buena información al paciente, marcado del estoma que se va a realizar, nutrición, tratamiento con corticoides y preparación del colon y antibióticos. Opciones quirúrgicas, colectomía con ileostomía de Bruch en cirugía de urgencia, ¿no? Proctocolectomía restauradora con reservorio ideal, proctocolectomía total o ileostomía de Bruch, colectomía más anastomosis ileorrectal y la ileostomía con reservorio de Cook. Perdón. A ver, se ve, ¿no? Lo que estoy, la dañinera que estoy haciendo. Sí, doctor, se ve. Entonces, este es un colon normal. Aquí está el ciego, el apéndice, el ilion terminal, colon ciego, colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente, y sigmoide y recto, ¿no?
Ese es un colon extirpado de un paciente con colitis ulcerosa. Vemos lo mismo, el ciego, el ascendente, transverso, descendente y sigma. Y esta es la anastomosis iliorectal. Se sacó todo el colon que vimos atrás y se anastomosó con el recto. Y esa es una ileostomía. Todo lo que es ostomía quiere decir comunicación con el exterior, ¿ya? Esto es comunicación. Y si dice ileostomía, estoy comunicando el ilion hacia afuera, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Si no, nos apuramos al... No es ese. A ver, no, es este. ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Sí, se ve. ¿Se ve eso, no? Ah, ya, muy bien. Vamos a pasar a la colitis isquémica. La colitis isquémica no es más que el déficit de oxigenación, perfusión a nivel del colon. Esto debido a diversos factores etiopatogénicos, como ser oclusivos y no oclusivos. Estos pueden actuar en forma aislada o combinada, ¿no? ¿Esto cómo se traduce? De que se puede producir o solo oclusivos o oclusivos y no oclusivos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, uno de los no oclusivos es un shock y de los oclusivos es una placa de ateroma o una placa de coágulo, ¿no? Entonces, se puede presentar los dos en el mismo paciente. Como resultado puede afectar a la mucosa y a la submucosa de forma transitoria y ser reversible. La isquemia también puede constituir un infarto transmural con gangrena de máxima gravedad. Tuvimos un paciente hace poco en el Obrero. La cirugía aórtica, el dogma coincidiendo con un estado de shock. ¿Ya? ¿Por qué tras cirugía aórtica? Muchas veces ponen un stent, que ese stent ocluye la... ¿Qué arterias son las que irrigan el colon? Las que salen de la aorta, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Estoy resfriado. Arteria mesentérica. Mesentérica superior e inferior. Y muchas veces esto la bloquean esas arterias y por eso se produce una isquemia. ¿Ya? O aneurismas que revientan y estos hacen que el paciente entre en un estado de shock. Eso, ¿qué tipo de factor vendría a ser? ¿Oclusivo o no oclusivo? ¿Alguien se imagina? Vendría a ser no oclusivo. Todo lo que es no oclusivo es por déficit de perfusión, por disminución de perfusión. Y dentro de eso están las deshidrataciones, el shock, todo eso. ¿Ya? Factores etiopatogénicos, la obliteración crónica o la ligadura quirúrgica troncular de la arteria mesentérica inferior no tiene consecuencias isquémicas por compensación de los vasos marginales. ¿Se acuerdan, no? En anatomía del colon les mostré cómo iban los vasos marginales, salvo que exista una afección oclusiva simultánea de la homónima superior, tronco celíaco o tronco celíaco, vasos ilíacos o estado de hipoperfusión. ¿Ya? Otros factores que pueden ser la causa o desencadenar la isquemia cólica son la oclusión de vasos segmentarios de la microcirculación debido a colágenopatías, diabetes o hipertensión.
La vasoconstricción por fármacos y drogas como la cocaína, estados de bajo flujo, hipoxia tisular y reperfusión, shock, también. La presentación mayoritaria del cuadro isquémico en el colon descendente y el sigma. Un 10% de los cánceres del colon obstructivo presentan colitis isquémica, sobre todo secal, por obstrucción de asa cerrada debido a la competencia de válvula de secal y otro. Tiempo de evolución, deshidratación, acidosis metabólica, hipovolemia e insuficiencia cardíaca. ¿No? Factores no oclusivos. Esto es importante, ¿no? La forma anatomoclínica. Isquémica transitoria, estenosantes y gangrenosas. Esas son las tres formas anatomoclínicas. La isquémica transitoria se caracteriza porque hay déficit de perfusión y esta afecta a la mucosa y a la submucosa. Esta puede provocar un edema, hemorragia de la submucosa con infiltración inflamatoria que va a durar a erosiones y úlceras. Esta puede evolucionar hacia la restitución completa, o sea, vuelve a revascularizar completamente en un tiempo variable, o a la reaparición con fibrosis que puede condicionar estenosis de la luz intestinal. Y en tercer lugar, a producir un infarto transmural que evoluciona a una colitis gangrenosa. ¿Ya? Entonces, si yo le pregunto cómo puede evolucionar la colitis isquémica transitoria, una restitución o reconstitución completa, 2, reparación con fibrosis, estenosis, y 3, infarto que lleva a gangrena. O sea, facilingo, ¿no es? Le estoy dando las preguntas del examen. ¿Cómo se caracteriza el cuadro clínico? Dolor abdominal moderado, mantenido y localizado en flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. Hay un 25% de ausencia de dolor, predomina distensión abdominal y suele existir tenesmos, rectorragia de sangre desnaturalizada. ¿Cuál es la sangre desnaturalizada? No sé si han escuchado hablar o han visto cómo sale la carne que uno compra como lavado así rojo, ¿no es? Esa es sangre desnaturalizada. A veces dicen como lavado de sangre, dicen algunos, ¿no? O cuando uno pide a la parrilla una buena carne de término medio y la corta y sale ese juguito, ¿no? Eso se llama mioglobina, que es la sangre desnaturalizada. Ya me hicieron dar deseo. Bueno, me dice. Las manifestaciones generales como taquicardia y fiebre no suelen establecer signos de shock. ¿Ya? La exploración abdominal evidencia el dolor a la palpación subyacente sin defensa muscular y el tacto rectal demuestra la presencia de sangre desnaturalizada. Tuvimos un paciente con colitis isquémica. Era una colitis isquémica ya gangrenada y este paciente no tenía además, no sé si está aquí, en la clínica, rectorragia. No era rectorragia, era hematoquesia. ¿Sabe cuál es la diferencia entre rectorragia y hematoquesia? Aquí no habla de eso, ¿no? Solamente aquí, a ver, ¿dónde? Tenemos rectorragia de sangre desnaturalizada. Ahorita les voy a decir. Colitis estenosantes se presentan a partir de las 3 semanas y mayormente son en sigma, son largas y tubulares y a veces con circulaciones por retracción asimétrica. Se hace con diverticulitis, colitis granulomatosa y cánceres el diagnóstico diferencial. Y en la gangrenosa, cuando la isquemia es severa, sin posibilidad de compensación o de circulación colateral, y conduce a la necrosis transmural de la pared del colon a partir de la mucosa.
juegan un papel importante los gérmenes anaerobios de la luz intestinal y la lesión evoluciona hacia la perforación y peritonitis fecal. Esto es grave, ¿no? El paciente que operamos solamente estaba distendido el intestino y no había perforación, pero sí había gangrena. Dolor abdominal, inicio en fosa ilíaca izquierda y flanco izquierdo, se hace difuso, distensión abdominal o íleo, fiebre y signos característicos de shock o peritonitis. Eso es de la colitis isquémica gangrenosa, ¿no? El diagnóstico diferencial con isquemia aguda de intestino medio, estrangulación intestinal, pancreatitis, necrohemorrágica y diverticulitis perforada. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Arteriografía. Tiene escasa indicación porque muchas colitis isquémicas no son oclusivas. Colonoscopía izquierda. ¿Cómo se hace? Se hace con la mínima insuflación. Este método diagnóstico es el idóneo y se hace en las primeras 72 horas, que puede vencer una mucosa irregular azulada de hematosa. Y debido a la presencia de hemorragia de su mucosa, las úlceras se ven, pero prácticamente son tardías, ¿no? ¿Por qué se hace con mínima insuflación? Porque si esto ya está gangrenado, si vos lo insuflas mucho el colon, no puedes perforar. Esto nos permite diferenciar con fiabilidad entre las formas transitorias o gangrenosas y no debe traspasar zonas de necrosis por el riesgo de perforación. Ya lo ven. Estas lesiones pueden plantear diagnóstico diferencial colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y la colitis isquémica transitoria. En la colitis isquémica transitoria, en la colitis isquémica transitoria se diferencia la primera porque el recto está indemne, ¿no? La segunda porque el empedrado es azulado y las úlceras no son transmurales. En la anatomía patológica hay detección de macrófago con depósitos de hemosiderina que expresa un infarto. ¿Qué vemos en el enema opaco? Que es el segundo que se hace después de la sigmoidoscopía. Se observan lesiones en forma de huellas digitales. Entonces, ¿qué tipo de lesiones se observan en el enema de opaco, en la colitis isquémica? Lesiones en forma de huellas digitales. Presenta también riesgo de peritonitis por varios. En la radiografía simple permite observar a la neumatización rígida tubular del colon que afecta en forma de hace centinela el hilio proximal y para descartar la perforación con ningún peritoneo. Neumatización rígida tubular del colon es la presencia de gas en las paredes del colon, ¿ya? La tomografía solo detecta el 30% de las colitis isquémicas. El tratamiento en la gangrenosa de la mortalidad es elevada. En la transitoria, vigilancia paciente, reposo digestivo, reposición hidroelectrolítica, antibiótico cubriendo gran negativo y anaerobio. Debe establecerse un control por riesgos de gangrena en pacientes en estado crítico. Hay que controlar el gasto cardíaco y si se recurre a drogas vasoactivas, evaluar los efectos mediante tonometría. El tratamiento de colitis gangrenosa, hay que realizar una rápida reanimación del paciente, resecar el segmento afectado con márgenes de seguridad en cuanto a la vascularización. Cuando hay duda sobre si va a haber o no va a haber viabilidad tisular, se recomienda detección de la serosa, desde la serosa de la saturación de oxígeno
mediante un receptor de pulsioximetría alojado en un guante estéril. Esto también se tiene que observar en el monitor. Hay una onda pletismográfica que creo que ya el doctor Ronald les ha explicado cuál es la onda pletismográfica para ver si hay una buena o no oxigenación de esa parte. El 85% de estas lesiones afectan al colon izquierdo en continuidad y el tratamiento habitual es colectomía tipo Hartmann. Vieron la ileostomía de Brock, la colectomía tipo Hartmann, se saca una parte del colon y se aboca igual que en la ileostomía, pero en este caso el colon. La estenosis cicatricial, ¿cómo se trata? Esta se presenta en un 10 a 50% de los casos, solo el cuarto de ella necesita tratamiento quirúrgico debido a la intensidad de la estenosis, que se hace una resección más anastomosis en esto. Y listo. ¿Tienen alguna duda? Si no, nos vamos a tener un tema más. Este no es. Que sigue este. Y creo que hasta aquí vamos a dar examen, hasta este. ¿Ya? Vólvulo y pseudoobstrucción de colon. Vólvulo de colon es la rotación o torsión anómala del colon sobre su propio eje mesentérico. Este te da una obstrucción en cada uno de los extremos que está volvulado, ¿ya? Por eso se denomina obstrucción en asa cerrada. Entonces, si yo le pongo ahí en su examen, ¿a qué denominamos obstrucción de asa cerrada y por qué? Ustedes me van a responder al vólvulo de colon, porque se produce una obstrucción en cada uno de los extremos del tramo volvulado. Es facilísimo, ¿no ves? ¿Hay alteración de la vascularización? Por supuesto que sí. ¿Y esto cómo puede evolucionar? Ya está obstruido, se puede estrangular y se puede gangrenar. Y si se gangrena, ¿qué puede pasar? ¿Vieron, no ves? Anteriormente, ¿qué decía? Si se gangrena, va a pasar una perforación. Está relacionada con el prelaxante, intervenciones quirúrgicas abdominales, el ingreso a instituciones geriátricas, dolicomegacolon y enfermedades Hirschsprung. La mayoría son por dolicomegacolon y enfermedades Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung, yo creo que la han pasado en pediatría, es una enfermedad de una agangionosis, entonces eso te disminuye la motilidad del colon, ¿no? Y se crece. ¿Dónde es la localización más frecuente? En el colon sigmoide. El siguiente es el ciego, el transverso y el ángulo esplénico. Aunque muy poco frecuente, pero sí se puede presentar. Nosotros tuvimos una paciente mayor, bien mayor, tenía unos 95, 96 años. Y tenía todo el colon volvulado. Tenía el ciego, el ascendente, el ángulo hepático, esplénico, todo volcado así. Rarísimo, ¿no? Pero bonita cirugía. Tipo de vólvulo de sigma y de ciego. Esto es localización, estos son tipos. También hay los de transverso y ángulo esplénico, pero son muy poco frecuentes, pero nos interesan en todo. De sigma hay una presentación aguda, que es un cuadro de obstrucción intestinal baja. ¿Cómo se presentan los cuadros de obstrucción intestinal baja? Dolor abdominal tipo cólico, distensión abdominal, estreñimiento completo y
estos pueden evolucionar, no pueden, evolucionan a náuseas y vómitos de tipo fecaloideo. Si no se resuelve entre las 24 y 48 horas, aparecen signos de deshidratación, distensión abdominal que interfiere con la actividad respiratoria o cardíaca. Suelen identificarse signos de afectación general, como ser fiebre, taquicardia y signos de sepsis. Y en caso de que la instrucción evolucione a gangrena, con isquemia y gangrena, ¿no? Evoluciona a estrangulación, se puede presentar isquemia y gangrena, ¿no? La presentación clínica crónica, el paciente se presenta con cuadros oclusivos intestinales suboclusivos autolimitados, donde hay una crisis de volvulación incompleta. Volvula de volvula, volvula de volvula. Dolor tipo cólico, distensión abdominal, que suele aparecer espontáneamente. Estos cuadros suelen ser recidivantes episodios de volvulación y de volvulación. ¿Cómo se evalúa el diagnóstico? Mediante una historia clínica y imagenológico. La historia clínica vamos a hacer la exploración física. ¿Cómo estaría si vengo con un vólvulo? Con distensión abdominal, con dolor abdominal, en el vólvulo sería una distensión abdominal simétrica o asimétrica, ¿no? ¿Qué más? Si está ocluido completamente, hay falta de eliminación de heces y gases, ¿no? Etcétera, etcétera. Rayos X simple de abdomen, vamos a ver una imagen en grano de café o asa de omega. ¿Saben cómo es el grano de café, no? Van a buscar en internet como un granito de café y cómo es un asa de omega. El enema con medio contraste hidrosoluble se va a evidenciar una imagen en pico, que es donde llega la torsión. Una de las paredes de la torsión. En la colonoscopía no es importante en el diagnóstico, pero es importante para el tratamiento precoz. Hay muchos médicos que utilizan mediante endoscopía la devolvulación, ¿no? Pero eso va a ser dependiendo del estado de la mucosa y las paredes del colon al momento de introducir y hacer el diagnóstico. Si está una mucosa rosada y no azulada o negra, se puede devolular con un procedimiento endoscópico. ¿Qué es aquí? Miren, el adecuado del sigma con anastomosis primaria. La reacción quirúrgica simple del vólvulo tiene el alto riesgo de recidiva. Si el vólvulo de sigma coexiste con un megacolon, intervenciones adecuadas, será la colectomía subtotal con anastomosis iliorectal, ¿no? El vólvulo de ciego es la torsión axial del ciego sobre la basculación del mismo en dirección cefálica. Para que se produzca un vólvulo de ciego es imprescindible que éste sea móvil, por una fijación defectuosa que permite la malrotación y la ovulación del ciego. ¿Cómo es su presentación clínica? Se inicia de manera brusca o de inicio súbito, con dolor crónico intenso, náuseas y vómitos, la obstrucción intestinal y la distensión abdominal, que puede ser en mi abdomen derecho. Es en mi abdomen derecho. Es una distensión abdominal asimétrica. En los casos de evolución crónica suele resolverse espontáneamente con una gran tendencia a la recidiva. El diagnóstico se hace mediante exploración
física en la historia clínica, rayos X de abdomen. No sé si llegará el enema opaco hasta el ciego y una colonoscopía. El tratamiento es la secopepsia y la hemicolectomía derecha, que son buenas intervenciones en caso de volvulo ciego sin isquemia intestinal. ¿En qué consiste la secopepsia? Vos entrás, lo ves volvulado, devolvulás. Y si no lo vas a sacar, entonces agarrás y lo pegás a la pared con unos puntos. Y la hemicolectomía derecha es la resección de toda esa parte del colon. ¿Y qué es la pseudoobstrucción del colon? Es un cuadro clínico caracterizado por una gran dilatación del colon sin que exista una causa obstructiva mecánica que lo justifique. Dilatación de colon sin una causa mecánica. Está relacionado con enfermedades como ser la insuficiencia renal crónica, enfermedades respiratorias o cardíacas, anomalías del plexo mientérico, uso de pulgadora, ¿no? También está relacionada con enfermedades respiratorias o cardíacas, anomalía del plexo mientérico, uso de purgantes, trastornos neurológicos, administración de medicamentos psicotrópicos, antiparkinsonianos y anticolinérgicos. Estos trastornos metabólicos en esta enfermedad se da mayormente en pacientes mayores o de uso crónico de medicamentos. La presentación clínica puede ser aguda y crónica. En la aguda se la conoce con nombre de síndrome de Ogilvie, ¿no? Hay dolor abdominal, hay gran distensión abdominal con meteorismo, el paciente puede presentar vómitos y hay ausencia de expulsión de heces y gases. Febrícula y discreta leucocitosis, ¿no? También nos ha tocado operar pacientes con síndrome de Gilbert y no es aconsejable. Hay episodios recidivantes de suboclusión intestinal, los cuales son dilatación abdominal con gran timpanismo, dolor abdominal discreto, vómitos y alteración. Hay una alternancia entre estreñimiento y diarrea. Son variables en frecuencia, intensidad y duración. Y se puede alternar con episodios de diarrea. Bueno, ya lo vimos arriba. El diagnóstico, enema con contraste hidrosoluble, colonoscopía evidenciaría cualquier fenómeno obstructivo orgánico. ¿Cómo se hace el tratamiento? Si es por fármacos, suprimir todos esos fármacos. Reposo intestinal con un reposo, ¿cómo es? Reposo intestinal con sondaje nasogástrico, ¿no? Hidratación por vía endovenosa, enema suave y colocación de sonda rectal. Es importante todo esto porque con esto vas a descomprimir el colon. Colonoscopía descompresiva, secostomía, colostomías o resecciones cólicas cuando existen áreas de necrosíntesis. Todavía tenemos un paciente que lo estamos manejando así. Y bueno, de esos tres temas vamos a dar examen ya. No sé qué dice aquí, detener, ya. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Hola, Eduardo. Quería preguntarle acerca de los vólvulos, si hay ¿Ya? una figura del tratamiento, la utilidad del enema con suero fisiológico.
En el vólvulo. Sí, en los válvulos. En los vólvulos, mayormente, si vas a hacer un enema, lo haces solamente para diagnóstico. En los vólvulos se utiliza mayormente dentro de los estudios una radiografía simple. O sea, si te llega un paciente con distensión abdominal, dolor abdominal, falta de eliminación de heces y gases, que es la característica de la enfermedad, vos lo que haces es primero revisarlo y en la revisión vos ves que tiene un intestino de lucha, entonces empezás con los métodos diagnósticos. El enema con fisiológico no te ayudaría mucho porque si está muy avanzado, puedes producir al realizar un enema una perforación. Entonces, ¿qué es lo más lógico? Hacer un rayos X simple de abdomen. Y ahí vas a ver las imágenes típicas de lo que es el volúlo de colon, que es el colon en asa en U de omega, la imagen en grano de café, ¿no? Y, y esas cosas. Pero un enema con fisiológico no te ayudaría. Yo no te aconsejaría. ¿En qué te aconsejaría los enemas? En fecaloma. Gracias, doctora. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿No hay? Entonces el día viernes vamos a dar examen. A las 7 de la noche quedamos, ¿no? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. muy bien. A las Sí, 7 de la doctor. noche. Yo le voy a decir dónde vamos a ir a dar examen, ¿ya? Porque todavía no está habilitada la universidad, ¿no? En el Paraninfo se puede, doctor. Ya. Vamos a ver. ¿Ya? Sí, doctor. Listo. Que tengan buenas tardes. Buenas Saludos, doctor. tardes, noches. Hasta mañana. Saludos, doctor. Gracias.